Hola a todos y a todas. Mi nombre es Dora Lamarque y les doy la bienvenida a esta videoclase titulada Del escenario global al aula, comprender las políticas educativas en el capitalismo contemporáneo. Esta propuesta está dirigida a docentes y estudiantes de formación docente que deseen reflexionar sobre una pregunta que hoy atraviesa el campo educativo. ¿Qué está pasando con las políticas educativas y cómo impactan en nuestra práctica docente? Para responderla, les propongo realizar un recorrido que comienza mucho antes de llegar a la escuela. Analizaremos el contexto global en el que se producen las políticas educativas. Luego observaremos cómo esas decisiones se traducen en los sistemas educativos y finalmente cómo llegan al aula y transforman nuestro trabajo cotidiano. A lo largo de esta clase recuperaré los aportes de Nancy Fraser, Geosaura, Mauro Jarquín, Luis Bonilla Molina, Marco Raúl Mejía, Tim Yu, Agustín Valle y Carrera Santa Fe. Sin embargo, no los abordaré de manera aislada. Mi intención es integrarlos en un mismo recorrido para comprender cómo dialogan entre sí y qué aportan al análisis de las políticas educativas actuales. Quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla. Cuando planificamos una clase, ¿evaluamos a nuestros estudiantes o incorporamos una nueva herramienta digital? ¿Cuántas veces nos preguntamos de dónde provienen esas decisiones? Muchas veces pensamos que responden únicamente a disposiciones ministeriales o institucionales. Sin embargo, las políticas educativas son el resultado de procesos mucho más amplios vinculados con transformaciones económicas, sociales, políticas y tecnológicas que exceden el ámbito escolar. Por esa razón, antes de hablar de educación, debemos detenernos en una pregunta fundamental. ¿Qué entendemos por capitalismo contemporáneo? Nancy Fraser propone abandonar la idea de que el capitalismo es solamente un sistema económico, ya que para la autora se trata de un orden social institucionalizado que organiza la producción de bienes, pero también las relaciones políticas, la vida social, la cultura, el trabajo de cuidados e incluso nuestra relación con la naturaleza. Desde esta perspectiva, Fraser sostiene que el capitalismo contemporáneo atraviesa una profunda crisis y utiliza la expresión capitalismo caníbal para explicar cómo este modelo termina consumiendo las propias decisiones que necesita para sostenerse: el trabajo, los cuidados, los recursos naturales y los bienes comunes. ¿Por qué comenzar una clase sobre políticas educativas hablando de capitalismo? Porque las políticas educativas no surgen de manera aislada, se construyen dentro de un determinado modelo de sociedad y expresan proyectos políticos, económicos y culturales específicos. Comprender este escenario global constituye el primer paso para entender quiénes intervienen actualmente en la definición de las políticas educativas y cómo esas decisiones terminan llegando finalmente a nuestras escuelas y a nuestras aulas. Hasta aquí analizamos el escenario general. Sin embargo, comprender el capitalismo contemporáneo constituye solamente el punto de partida. La pregunta que surge naturalmente es la siguiente: ¿cómo impactan estas transformaciones en el campo de la educación y en las políticas educativas? Para responder este interrogante es necesario comprender que la educación no permanece aislada de los cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos que atraviesan nuestras sociedades. Por el contrario, forma parte de ellos y muchas veces se convierte en un espacio estratégico donde distintos actores disputan proyectos, intereses y formas de comprender el futuro. En este punto quisiera recuperar un concepto desarrollado por Geosaura que considero fundamental para interpretar muchas de las transformaciones que observamos actualmente: el de imaginarios sociotécnicos. Según este autor, los cambios tecnológicos nunca son únicamente cambios técnicos. Cada innovación suele estar acompañada por discursos, expectativas e imaginarios que presentan determinados modelos de desarrollo como inevitables
o deseables. En otras palabras, la tecnología no avanza sola, siempre está vinculada con proyectos políticos, económicos y sociales que orientan determinadas formas de entender el progreso, el conocimiento y la educación. Este concepto nos ayuda a comprender por qué en los últimos años expresiones como innovación educativa, inteligencia artificial, aprendizaje personalizado, competencias digitales o transformación tecnológica aparecen con tanta frecuencia en los discursos sobre educación. Más allá de sus aportes, todas estas propuestas responden también a una determinada manera de imaginar la escuela del futuro y el papel que deberán desempeñar docentes y estudiantes dentro de ella. A partir de esta perspectiva, podemos avanzar hacia otro de los autores centrales de esta unidad, Mauro Jarquín. Jarquín sostiene que la educación se ha convertido en un espacio de enorme importancia estratégica y dentro del capitalismo contemporáneo ya no puede pensarse únicamente como una responsabilidad exclusiva de los estados nacionales, sino como un campo donde intervienen múltiples actores con capacidad para influir en la definición de las políticas públicas. Entre ellos encontramos organismos internacionales, corporaciones tecnológicas, fundaciones privadas, consultoras, centros de investigación y diversas organizaciones que producen conocimiento, financian proyectos, elaboran recomendaciones e impulsan reformas educativas en distintos países. Dentro de este conjunto de actores, Jarquín destaca especialmente el papel desempeñado por organismos como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuya influencia resulta cada vez más visible en la construcción de agendas educativas internacionales mediante informes, evaluaciones comparadas, indicadores y recomendaciones de política pública. Para explicar este fenómeno, el autor utiliza el concepto de movimiento de reforma educativa global. Más que una organización específica, este movimiento representa una red de actores que comparten determinadas formas de pensar la educación y promueven reformas con características semejantes en numerosos sistemas educativos. Entre estas características aparecen de manera recurrente la expansión de las evaluaciones estandarizadas, los mecanismos de rendición de cuentas, accountability, la competencia entre instituciones, las alianzas público-privadas, distintas modalidades de privatización educativa y una fuerte preocupación por la formación del capital humano. Este último concepto merece una breve reflexión. Cuando la educación comienza a entenderse principalmente como un mecanismo para producir capital humano, el objetivo deja de centrarse exclusivamente en la formación integral de las personas para orientarse cada vez más hacia el desarrollo de competencias vinculadas con las necesidades del mercado laboral y de la economía global. Esto no significa que todas las políticas educativas respondan exactamente al mismo modelo o que todos los países las implementen de igual manera. Sin embargo, sí permite reconocer que actualmente existe una agenda educativa internacional donde determinados actores poseen una capacidad creciente para orientar las decisiones que luego adoptan los distintos sistemas educativos. Hasta aquí hemos permanecido en el nivel macro del análisis. Comprendimos cómo el capitalismo contemporáneo influye en el campo educativo. Identificamos los principales actores que intervienen en la construcción de las políticas públicas y analizamos algunas de las tendencias que caracterizan las reformas educativas actuales. Pero todavía queda una pregunta abierta. ¿Cómo llegan todas estas transformaciones a nuestras escuelas y qué consecuencias tienen para la práctica docente? Ese será el siguiente paso de nuestro recorrido. Hasta aquí analizamos el escenario global y comprendemos cómo distintos actores participan actualmente en la construcción de las políticas educativas. Sin embargo, todavía queda una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando estas políticas llegan a las escuelas? Para responder a esta interrogante es necesario realizar un cambio de escala. Dejamos el nivel macro para situarnos en una perspectiva mesopolítica.
centrada en las instituciones educativas y en las transformaciones que atraviesan la enseñanza. En este punto adquieren especial relevancia los aportes del pedagogo colombiano Marco Raúl Mejía, quien sostiene que estamos viviendo un verdadero cambio de época. No se trata simplemente de nuevas reformas educativas o de la incorporación de tecnologías al aula, sino de transformaciones mucho más profundas que modifican nuestras formas de producir conocimiento, de comunicarnos, de enseñar y de aprender. Desde esta perspectiva, la escuela deja de ser una institución estática para convertirse en un espacio permanente de reconfiguración, cambiar formas de organizar la enseñanza, las relaciones entre docentes y estudiantes, los modos de acceder a la información y las prácticas pedagógicas que históricamente dieron identidad a la institución escolar. Mejía caracteriza este proceso como una parte de una crisis civilizatoria, donde las transformaciones económicas, políticas, culturales y tecnológicas redefinen el papel de la educación dentro de la sociedad. En consecuencia, las escuelas ya no pueden comprenderse al margen de estos cambios, sino como instituciones que participan activamente de ellos y que deben responder a nuevos desafíos. Creo que esta mirada resulta especialmente valiosa porque permite comprender que muchas de las situaciones que vivimos cotidianamente en nuestras aulas no son fenómenos aislados. La presencia constante de dispositivos digitales, el acceso inmediato a grandes volúmenes de información, la inteligencia artificial o incluso las nuevas formas de comunicación son expresiones concretas de transformaciones mucho más amplias que atraviesan a toda la sociedad. En este escenario, el aporte de Tim Yu resulta especialmente esclarecedor. En su obra Comerciantes de la Atención explica que vivimos en una economía donde la atención se ha convertido en uno de los recursos más disputados. Las plataformas digitales compiten permanentemente por captar nuestro tiempo, nuestros intereses y nuestras decisiones. Esta lógica también ingresa en la escuela y modifica profundamente las condiciones en las que hoy enseñamos. Los estudiantes aprenden en un contexto caracterizado por hiperconectividad, la inmediatez y la circulación permanente de información. Por ello, uno de los desafíos actuales de la enseñanza consiste en construir propuestas pedagógicas capaces de generar reflexión, análisis y pensamiento crítico en medio de una enorme cantidad de estímulos. En esta misma línea, Agustín Valle, en Jamás tan cerca, invita a reflexionar sobre las transformaciones que las tecnologías producen en nuestras formas de relacionarnos con el conocimiento y con los demás. Su análisis nos recuerda que las tecnologías no son neutrales, pero tampoco constituyen un problema en sí mismas. Todo dependerá del sentido pedagógico que los docentes seamos capaces de otorgarles. Esta idea me parece particularmente importante porque evita caer en dos posiciones extremas. Pensar que toda innovación tecnológica representa automáticamente una mejora educativa o, por el contrario, rechazar cualquier incorporación tecnológica por considerarla una amenaza para la enseñanza. Por su parte, Carrera Santa Fe y Luque Guerrero, en Nos quieren más tontos, aportan una mirada crítica sobre las consecuencias que determinadas lógicas neoliberales pueden tener sobre la educación. Los autores advierten que cuando predominan exclusivamente criterios de eficiencia, productividad o competencia, existe el riesgo de reducir la formación a un conjunto de resultados medibles, dejando en un segundo plano dimensiones esenciales como el pensamiento crítico, la ciudadanía y la creatividad y la construcción colectiva del conocimiento. Como docente considero que estas reflexiones adquieren un significado muy concreto. En mi práctica cotidiana observo cómo la incorporación de plataformas digitales, el uso creciente de inteligencia artificial y las demandas permanentes de innovación genera oportunidades muy valiosas para enriquecer la enseñanza. Sin embargo, también nos desafían a mantener una mirada crítica que nos permita decidir cuándo una tecnología realmente mejora los aprendizajes y cuándo simplemente responde a una tendencia. Por eso, para comprender las transformaciones que describen Mejía, Tim Yu, Valle y Carrera Santa Fe, no constituye solamente un ejercicio teórico. Nos brinda herramientas para interpretar con mayor profundidad los cambios que atraviesan hoy a las escuelas y para asumir un papel activo en la construcción de propuestas pedagógicas acordes con las necesidades de nuestros estudiantes.
Llegados a este punto, podemos responder la pregunta que quedó planteada al finalizar el bloque anterior. Las políticas educativas llegan a nuestras escuelas a través de reformas curriculares, nuevas formas de evaluación, programas de innovación, plataformas digitales y múltiples decisiones institucionales que finalmente se traducen en la práctica cotidiana de cada docente. Y es precisamente allí, en el aula, donde culminará nuestro recorrido. Llegamos al fin de este recorrido. Comenzamos analizando el capitalismo contemporáneo como el contexto desde el cual se producen las políticas educativas. Luego identificamos a los actores que participan en su construcción y finalmente observamos cómo esas políticas se expresan en la escuela y transforman la práctica docente. Este recorrido nos permite comprender que las políticas educativas no son decisiones aisladas ni exclusivamente administrativas. Constituyen respuestas a determinados modelos de sociedad y expresan formas particulares de entender la educación, el desarrollo, la tecnología y el papel que debe desempeñar la escuela. En consecuencia, muchas de las situaciones que vivimos diariamente en nuestras instituciones educativas no pueden interpretarse únicamente desde lo pedagógico. La incorporación de plataformas digitales, las evaluaciones estandarizadas, la inteligencia artificial, las reformas curriculares o los discursos sobre innovación forman parte de procesos sociales, políticos y económicos mucho más amplios. A lo largo de todo este video, diferentes autores nos invitaron precisamente a ampliar esa mirada. Nancy Fraser nos permitió comprender el capitalismo contemporáneo como un orden social que atraviesa múltiples dimensiones en la vida. Geosaura mostró cómo los imaginarios sociotécnicos influyen en nuestra manera de pensar el futuro de la educación. Mauro Jarquín explicó quiénes participan actualmente en la construcción de las políticas educativas y cómo se configura una agenda educativa internacional. Marco Raúl Mejía nos ayuda a comprender que las escuelas atraviesan un profundo proceso de reconfiguración. Y finalmente, Tim Yu, Agustín Valle y Carrera Santa Fe aportaron herramientas para analizar críticamente el impacto de las tecnologías y determinadas lógicas económicas sobre la educación contemporánea. Personalmente considero que uno de los mayores aportes de esta unidad consiste en ayudarnos a mirar nuestra propia práctica desde una perspectiva mucho más amplia. Como docentes muchas veces incorporamos nuevas herramientas, utilizamos plataformas digitales o implementamos propuestas innovadoras sin detenernos a pensar cuáles son los modelos educativos que las sustentan o qué concepción de enseñanza promueven. Hoy comprendo que la innovación por sí sola no garantiza mejores aprendizajes. Las tecnologías ofrecen enormes posibilidades para ampliar el acceso al conocimiento, favorecer nuevas formas de enseñar y enriquecer las experiencias educativas. Sin embargo, su verdadero valor dependerá siempre del sentido pedagógico que los docentes seamos capaces de construir. Por eso creo que uno de los principales desafíos actuales de la profesión docente consiste en mantener una actitud crítica, reflexiva y ética frente a las transformaciones que atraviesan la educación. No se trata de aceptar o rechazar las innovaciones de manera automática, sino de analizarlas, comprenderlas y decidir conscientemente cómo incorporarlas en función de los propósitos formativos que perseguimos. Quizá esa sea la principal enseñanza que nos deja esta unidad. Comprender las políticas educativas significa comprender también nuestro propio lugar como docentes dentro de esos procesos de transformación. Cada decisión que tomamos en el aula, desde la planificación de una clase hasta la selección de una herramienta digital, constituye una forma de interpretar y resignificar las políticas educativas. Por eso me gustaría finalizar recuperando una idea que sintetiza todo el recorrido realizado. Las políticas educativas no nacen en el aula, pero adquieren sentido en ella. Es allí donde los docentes dejamos de ser simples destinatarios de las políticas públicas para convertirnos en profesionales capaces de interpretarlas críticamente y transformarlas en experiencias educativas significativas para nuestros estudiantes. Para finalizar esta videoclase, les propongo una actividad de reflexión situada. Piensen en una situación concreta de la institución educativa donde trabajan o donde realizan sus prácticas.
Puede tratarse de la incorporación de una plataforma digital, del uso de inteligencia artificial, de un cambio curricular, de una modalidad de evaluación o de cualquier otra transformación reciente. A partir de ese ejemplo, los invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué política educativa pueden identificar detrás de esta práctica? ¿Qué actores consideran que participan en su diseño o implementación? ¿Qué relaciones se encuentran entre esa situación y las transformaciones del capitalismo contemporáneo analizadas durante esta clase? ¿Qué oportunidades y qué desafíos representa para el trabajo docente? Finalmente, ¿de qué manera creen que es posible resignificar esta práctica desde una práctica pedagógica, crítica, democrática y comprometida con el derecho a la educación? Estoy convencida de que compartir estas reflexiones con otros docentes constituye una excelente oportunidad para fortalecer nuestra práctica profesional y seguir construyendo una educación capaz de responder críticamente a los desafíos de nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido.